Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Buenos días, es lunes 27 de enero. A partir de esta hora saludamos a los que nos siguen a través de la televisión canaria. Desde hoy no solo seremos voz, sino también imagen. La radio canaria también se ve en la tele y quiero que compartan con nosotros este primer tramo de la noche al día, donde estaremos pegaditos a la actualidad y pasando un buen rato con todos ustedes. Una jornada que viene marcada por la política. Ángel Víctor Torres ha sido reelegido secretario general de los socialistas canarios en el transcurso de un congreso que se ha prolongado durante todo el fin de semana. Arropado por los suyos, el también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha enviado un mensaje a la derecha, haciendo de la democracia y la política útil la mejor arma para luchar contra la mentira y la difamación, ha dicho. Lo ha dicho antes la presencia de su líder nacional, Pedro Sánchez, que anunció que buscará votos hasta debajo de las piedras para aprobar todas las medidas que incluía el decreto Ómnibus. Y lo reafirmo hoy, en un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos, yo voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito. Y voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan. Y por lo pronto ya los pensionistas anuncian movilizaciones. Con la gente más vulnerable. La gente 30, 40, 50 euros es un dinero con el que contaban y que ahora ya no pueden contar. Es una petición al gobierno de que lo arregle y a los partidos a que no utilicen a los pensionistas como arma arrojadiza. Nuestra convocatoria el día 2 a todos los ciudadanos, tanto directamente afectados como no, a que se manifiesten para que esto se solucione. El Papa Francisco quiere venir a Canarias, le preocupa el drama migratorio. Este fin de semana han seguido llegando cayucos, han llegado al puerto de la Restinga, al puerto más occidental del archipiélago. Más allá solo queda el infinito océano. Poco se sabe de la suerte que habrán corrido otras embarcaciones que no han encontrado tierra. Muy lejos, en Trinidad, a más de 5.000 kilómetros de Canarias, ha sido hallado un cayuco con varios cuerpos en descomposición. Un drama que no cesa. Y en lo deportivo no remonta al Tenerife de su deriva, derrota ante un rival directo que lo hunde en lo más bajo de la tabla. La Unión Deportiva, que se vio con un jugador menos, se conforma con el empate ante el Osasuna. Y en cuanto al baloncesto, nos ha brindado espectáculo. El derbi canario nos hizo vibrar con un duelo de máxima rivalidad, pero que definitivamente se va para La Laguna por un ajustado resultado de tan solo 3 puntos de diferencia. Recuerden que hasta las 10 le estaremos acompañando con toda la actualidad y todo esto junto a Eva García en la coordinación y producción, Sergio Montesinos y Gustavo Huijejuera en la realización. Son las 7:03 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Es lunes 27 de enero, pero hay más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Ángel Víctor Torres seguirá siendo el líder de los socialistas canarios. Ha sido reelegido secretario general del Partido Socialista en el archipiélago en el 15º Congreso celebrado este fin de semana en Adeje, al sur de Tenerife. El ministro de Política Territorial ha recibido el 78% de los apoyos y al frente de la Ejecutiva Socialista va a continuar Nira Fierro como secretaria de organización y José Miguel Rodríguez Fraga como presidente del partido. El cierre del Congreso Socialista lo ha puesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha mostrado su total apoyo a Torres. También ha estado en esta cita la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que ha pedido a sus compañeros socialistas trabajar para volver a gobernar a la comunidad autónoma. Esta tierra nos necesita y necesita que volvamos a ganar como lo hicimos en el 23 y volvamos a gobernar y tener un presidente socialista. Ángel, te estamos esperando todos. Esta es, compañeros y compañeras, la gran tarea que tenemos por delante. Esta semana todas las miradas estarán puestas en el gobierno estatal para conocer si se aprueban las ayudas sociales suspendidas hace unos días. La mayoría en el Congreso de los Diputados votó en contra del decreto Ómnibus que había presentado el Partido Socialista. El PP, por su parte, y otras fuerzas de la oposición exigen ahora al presidente Pedro Sánchez que haga decretos individuales para aprobar la subida de las pensiones, la gratuidad del transporte o las ayudas sociales a La Palma. El martes, el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, va a celebrar un pleno
pleno extraordinario para recuperar estas ayudas. Sin embargo, el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, ha denunciado que no incluye las ayudas a La Palma. Moción que presenta el Partido Popular para su aprobación en el próximo pleno. El martes, que ha convocado de urgencia, pretende recuperar aquellos aspectos del decreto que fueron tumbados en el Congreso, que decían compartir, y entre ellos no se encuentran las ayudas a La Palma, que también fueron tumbadas en ese decreto. Así de sencillo. No sé si ha sido un lapsus. La probabilidad de una erupción a corto o medio plazo en Tenerife continúa siendo muy baja. Eso es lo que aseguran desde el Instituto Volcanológico de Canarias, el INVOLCAN, tras detectar actividad volcánica anómala en Tenerife. El coordinador Nemesio Pérez ha recordado que se están realizando labores de vigilancia y seguimiento de este fenómeno. Lo más probable es que sea la zona noroeste, pero eso se determinará cuando estemos mucho más cercanos a un proceso eruptivo que por ahora, repito, a corto y medio plazo, de meses, de semanas y pocos meses, ¿no? La probabilidad es baja. Más de 1.200 personas se han examinado en Canarias en busca de una plaza en la sanidad pública. 1.222 se han examinado este sábado en el archipiélago para acceder a una de esas casi 12.000 plazas de formación sanitaria especializada convocadas por el Ministerio de Sanidad. Han sido 4 horas y media de examen y unas 200 preguntas. Esto es lo que nos decían algunas de las aspirantes. Quiero optar a la especialidad de familia y comunitaria, enfermera de familia y comunitaria. Sacar una nota que me permita acceder a las especialidades que en principio yo quiero. Realmente no lo sé, no sé lo que quiero. Yo voy un poquito ahí a ver qué pasa. Es mejor un poco ir sin expectativas. Llevo estudiando desde mayo, es verdad que más intensamente desde septiembre. Greenpeace arranca en Canarias su campaña europea contra los combustibles fósiles. Ha sido esta semana en Gran Canaria para denunciar las infraestructuras de gas y combustibles fósiles en la Unión Europea. De esta manera muestra también su rechazo a la planta de gas que proyecta la empresa Totisa Holdings en el puerto de La Luz. Rosy Vilela, bióloga marina y responsable de la campaña de océanos de Greenpeace. Y lo que quieren hacer es implantar o instalar maquinaria grande para minería en estos fondos marinos, interrumpen la vida que hay ahí, les impactaría directamente. Entonces haría que o ya no transitarían por esa zona o ya no vivirían ahí. Manifestaciones en Canarias de apoyo al pueblo palestino. Han recorrido las calles de Santa Cruz de Tenerife y de las Palmas de Gran Canaria este sábado para denunciar una supuesta financiación de la banca española a Israel. Han acusado también a este país de genocidio en la Franja de Gaza. El portavoz de Canarias por Palestina, Carmelo Suárez, lo ha explicado aquí en la Radio Canaria. Realizan todo tipo de financiamientos a empresas de armamento sionistas y operaciones de transporte y entrega de armas al ejército de Israel. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Y en los deportes, protagonista del baloncesto, Tenerife continúa con su hegemonía en el derbi canario. Moisés Rodríguez, buenos días. Y es que con su victoria de ayer en el Arena ante el Dreamland Gran Canaria, 67-70, ¿qué tal? Buenos días. Los aurinegros encadenan 6 triunfos seguidos ante los claretianos y suman 14 victorias en los últimos 16 derbis. En la grada nuevamente volvió a evidenciarse el buen rollo existente entre los seguidores de unos y otros. Ambos equipos afrontan ahora competición europea. El Canarias recibe mañana en el arranque del top 16 de la Champions a la Reyana, mientras que los de Lakovic disputan el miércoles ante el Besiktas la penúltima jornada de la fase de grupos de la Eurocup. El Granca, por cierto, se va a reforzar con el base esloveno Siga Samar para suplir la baja de Carlos Alosén, que se pierde lo que resta de temporada. Fútbol ahora, la Unión Deportiva de Las Palmas mantiene la distancia de 3 puntos con el descenso tras su empate del pasado viernes ante Atlético Osasuna. Los amarillos no volverán a jugar hasta dentro de una semana cuando visiten Montilivi para medirse al Girona. Y el Club Deportivo Tenerife sigue complicándose su existencia en la segunda división tras caer el sábado 0-1 ante el Eldense, rival directo por la permanencia. Los de Álvaro Cervera, que el miércoles recuperan el choque aplazado en su día ante el Deportivo de La Coruña, siguen a 12 puntos de la salvación.
En la segunda federación, mala jornada para los equipos canarios, con derrotas del Tenerife B en Guadalajara 3-1, del Unión Suryaisa en Navalcarnero 2-1 y del Atlético Paso en La Palma 0-1 ante el casereño. Por último, en la Liga F, el Costadeje Tenerife escala hasta la sexta plaza tras derrotar 2-0 al Madrid Club de Fútbol. ¿Y cómo se presenta el tiempo para el inicio de esta semana? Algo de nubes, ya decíamos antes, algo de sol y eso sí, alejado de Herminia, que ahora mismo afecta a la península, Vicky Palma, pero sí es verdad que nos influye en el estado del mar. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Sí, influirá toda la semana en el estado del mar. Y bueno, tendremos mala mar en las costas abiertas al norte, por el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro. Ya al final del día hoy el oleaje puede alcanzar de media los 3 metros de altura y tendremos mala mar pues toda la semana. De momento no hay avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, pero no serían descartables de cara a los próximos días. Es la única influencia que va a tener Herminia sobre las islas, porque sí que es cierto que en la península sí hay avisos de distintos colores, por lluvia, por viento, por nieve y sobre todo por mal estado del mar en las costas gallegas, donde hay avisos incluso de nivel rojo y mañana. Ese mal estado del mar pues se va a trasladar lentamente por todo el Atlántico y va a generar olas pues importantes en las islas. Esta vez se notará un poco más porque además va a coincidir con luna nueva el próximo día 29, así que vamos camino a mareas vivas y se notará un poco más ese mal estado del mar. Y por lo demás, pues lo que tenemos hoy son nubes, algunas pincelas de nubes altas cruzando las islas, intervalos de nubes bajas en cantidades variables, las veremos a lo largo de todo el día, quizás los cielos más despejados en Lanzarote y en Fuerteventura, pero esas nubes nos van a dejar disfrutar de ratos de sol y hoy se notará un ligero aumento de las temperaturas que subirán de 1 a 3 grados a todos los niveles. Pero no durará mucho, decías Vicky, ¿no? Ese es el problema, que si pensamos guardar la ropa de abrigo, no, porque vuelven a bajar mañana. Y no esperamos lluvia en la jornada de hoy. ¿Y eso qué se debe? Pues bueno, estos cambios que tenemos con el anticiclón potente situado al oeste de las islas, que va a condicionar el tiempo toda la semana y que algunas de las jornadas nos va a dejar viento alisio fuerte. Hoy soplará moderado, a partir de mañana se intensificará. Incluso el miércoles el alisio será generalizado y soplará con intensidad a todos los niveles, en costas, medianías y cumbres. Y eso significa que en las zonas de aceleración pues vamos a tener bastante más viento que en otras ocasiones y esas zonas más ventosas van a ser las vertientes sureste y los extremos noroeste de todas las islas. Pues Vicky Palma, gracias. Buenos días. Adiós, buenos días. También nos acercamos a la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido esta noche y también cómo evoluciona estas primeras horas de la mañana, aunque todavía es de noche. Su portavoz hoy es Laura Otero. Laura, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos que destacar el rescate de una senderista en La Palma. También nos apuntan algunos compañeros que hay un accidente a la altura de Candelaria, sentido sur. No sé si nos puedes informar también sobre este tema, Laura. Bueno, sobre este accidente, el 112 recibió una alerta, pero se trata de un accidente de las 5:30 de esta madrugada. Se trata de un coche que colisionó con la mediana y que, bueno, ocasionó en ese momento algún problema puntual de tráfico. No hubo heridos y solo tuvo que intervenir tanto la Guardia Civil como el Servicio de Carreteras. En cuanto al rescate que comentabas, efectivamente, a última hora de ayer, los bomberos de La Palma rescataron en el Camino de la Planta, en el municipio de Tijarafe, a una mujer que sufría una caída en este sendero. Sufrió un traumatismo en la cadera, tuvo que ser, como decimos, rescatada por los bomberos y también un equipo de la ambulancia de soporte vital básico que la atendió y la trasladó al hospital. Pues nos quedamos con esa información, Laura Otero. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Y abrimos también el mapa de carreteras para ver qué tal se circula esta mañana en la isla de Tenerife. Vemos que se circula sin problema en la TF1, en la autopista del sur de la isla de Tenerife. Sin embargo, las complicaciones se ven en la autopista del norte, en la TF5, a partir de la Matanza de Acentejo. Ahí vemos que comienzan a pararse el tráfico y ya es más colapsado. Se colapsa un poquito más a la altura de Tacoronte hacia el aeropuerto de Los Rodeos. Las entradas a Santa Cruz de Tenerife, la capital tinerfeña,
zona no presenta ningún problema. También vemos que se circula con normalidad en la Gran Canaria 3, tanto en sentido la capital como en sentido norte. Y en la Gran Canaria 1 también se circula con total normalidad, aunque sí vemos que la mayor afluencia de tráfico se concentra a la altura de la Garita en Telde. Así se presenta el tráfico hasta hora de la mañana, cuando son las 7:14. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Los socialistas canarios han vivido este fin de semana su gran fiesta con la celebración de su Congreso Regional. Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, revalida su cargo como secretario general del partido y con una ejecutiva continuista. En esa ejecutiva también revalida su cargo Nira Fierro como secretaria de organización. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Lo primero, Estíbaliz, muchísima suerte y éxitos en esta nueva etapa. Muchísimas gracias, Nira. Bueno, lo de continuista, ¿viene a avalar la gestión que ha venido desarrollando Ángel Víctor Torres y su equipo? Lo cierto es que nuestro principal objetivo ha sido durante estos últimos tiempos ganar todas las elecciones en Canarias y así ha pasado. Por lo tanto, ha funcionado este equipo, el que salía antes de la ejecutiva nombrada en el día de ayer, y sigue siendo nuestro objetivo, más si cabe, después de este año largo de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Por lo tanto, un partido que es verdad renueva caras, pero en líneas generales podemos decir que sí, que avala los 4 años anteriores, y ahora solo nos queda mirar al futuro con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchas propuestas y con el liderazgo renovado de un secretario general entregado a Canarias, entregado al Partido Socialista, y que ayer demostró que tiene al partido con él, y tener al partido y a la militancia con él significa que tenemos el engranaje perfecto en todos los municipios de Canarias para volver a la presidencia del gobierno de Canarias, que, como digo, es el objetivo, ganar las elecciones para poder transformarle la vida a la gente y mejorar las cosas, ¿no? Como digo, ya en ese, y dice usted, ¿no?, en ese Congreso Regional ya se habla de esas próximas elecciones autonómicas para las que Pedro Sánchez, bueno, ya pone a Ángel Víctor Torres como candidato. Bueno, cierto es que los partidos tenemos nuestros procesos. El PSOE es el partido más democrático que existe. Los candidatos o los secretarios generales los elegimos la militancia, un militante, un voto, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, parece evidente y lógico el llamamiento a la presidencia del gobierno, porque ganamos las elecciones en el 23, porque tenemos un liderazgo sólido, porque Ángel Víctor tiene a Canarias en la cabeza, la conoce bien, sabe cuáles son los problemas, sabe las consecuencias que está teniendo la gente el del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, y sobre todo tenemos las recetas, ¿no? Ángel Víctor Torres tiene un perfil, además, de serenidad, de consenso, de palabras, que siempre ha sido bien recibido por la ciudadanía de Canarias, y también creo que es lo que necesitamos en estos momentos donde hay tanto ruido, gran parte intencionado, ¿no?, precisamente para que la gente rechace la política o se harte de la política. Frente a eso, más Ángel Víctor Torres, más serenidad, más consenso, más búsquedas de acuerdos, más espacios compartidos, ¿no? Y eso creo que lo representa muy bien Ángel Víctor Torres. Lo hizo como presidente de Canarias en su gestión diaria, pero también para afrontar cada una de las crisis que tuvo, sobrevenidas, que tuvo que hacerle frente, ¿no? Y lo hace también de forma interna en el Partido Socialista. Tenemos un gran líder, tenemos un buen equipo, tenemos las cosas claras, sabemos hacerlo y lo vamos a hacer, ¿no? Ya que habla de ruido, señora Fierro, lo digo porque no deja de ser este último año un año muy complicado, tanto en lo personal como en lo político. Sí, frente a eso, aquí está el Partido Socialista. Ayer quedó evidentemente claro que no nos van a doblegar. Estamos fuertes, y cuanto más fuertes estamos, cuanto más fuertes está Ángel Víctor, mayores son los ataques, ¿no? Y el Partido Socialista le va a plantar cara a la burocracia, como dijo el presidente Sánchez ayer, a los ataques injustos, y por encima de todo vamos a defender la verdad, y para lo que empezamos a militar en el Partido Socialista, y es lo realmente importante, que todo este envoltorio hace que la gente pues piense en otras cosas y se olvide lo importante, y no, lo importante es la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, y en eso siempre va a estar el Partido Socialista. Y a quienes intentan manchar la actividad pública, política y personal
de los líderes del Partido Socialista le hemos dicho claramente que enfrente nos tendrán para defender la verdad y los valores democráticos, pero sobre todo, insisto, combatir la burocracia que desgraciadamente estamos viviendo, desde lo más grande que pueda ser ver a un multimillonario gobernar Estados Unidos con mentiras y bulos, hasta lo más pequeño que son los ataques indiscriminados, injustos y sobre mentiras que ha recibido el secretario general del Partido Socialista de Canarias, y que queda más que claro que el Partido Socialista le respalda y que está más fuerte que nunca. Bueno, pese a que han sido muchos los asuntos que han abordado durante este congreso y asuntos que afectan a la ciudadanía, es verdad que el PP y la ultraderecha han estado en el foco de los discursos. Sí, porque realmente hay quien se encarga de empañar pues precisamente todos esos debates. Tenemos que tener una doble acción. La primera, la de las propuestas. Por ejemplo, se habló mucho de vivienda y miramos con envidia, por ejemplo, lo que está haciendo Cataluña, que aplicando la ley de vivienda ha logrado reducir un 5% los precios del alquiler, y eso es gobernar para la gente y para la mayoría. Y en segundo lugar, por supuesto, de reafirmación de la verdad, porque tenemos que tener claro que los ataques vienen precisamente por nuestra fortaleza, y esa segunda línea de acción, que es la de reafirmación de la verdad, también desgraciadamente la tenemos que tener, pues visto el entorno político que algunos intentan generar de crispación permanente simplemente porque no están en el poder, ¿no? Aquí hay una cuestión que siempre históricamente le ha pasado a la derecha, y es que no entienden que otros gobiernen, ¿no? Y que la democracia es así, no respetan a los gobiernos legítimos, y por lo tanto, como dijo un gran líder del Partido Popular, quien pueda hacer que haga, ¿no? Y ese quien pueda hacer que haga va con todos los medios y toda la fuerza que tenga la derecha política y mediática de este país, pero no lo han logrado porque la mayoría social sabe perfectamente que la derecha es letal para los servicios públicos y para el día a día de la mayoría de la gente. El caso es que de aquí a las próximas elecciones quedan muchas vicisitudes por salvar y que han puesto en cuestión la gestión de Torres durante la pandemia, siendo presidente de Canarias. Bueno, lo cierto es que la única realidad es que el señor Torres ganó las elecciones en el año 23. Esa es la realidad. No es lo mismo la realidad pública que la realidad publicada. Y la realidad que se cuenta con votos es que el Partido Socialista ha ganado todas las elecciones. Entiendo que haya quien quiera hacer realidades paralelas, envoltorios a la verdad, y que intente empañar con mentiras, con bulos, con falsedades, pues la gestión de un gobierno que dejó mejores datos sociales de los que encontró, que mejoró como nadie, como nunca, la dependencia en Canarias, que incorporó más personal sanitario. Hoy que estamos sufriendo unas urgencias que tienen esperas de 30 horas por falta de personal, por falta de gestión, dejó más personal sanitario que nunca, al igual que en la educación, donde se han cargado la 03, donde los profesores de la FP Dual están en pie de guerra porque le están asignando tareas que son inasumibles para compaginar con lo que sí realmente tienen que hacer. Y por lo tanto, esa es la realidad. La realidad es que la gente ha avalado la gestión del señor Torres. El resto, envoltorio político interesado por parte de la derecha nacional y nacionalista, que evidentemente no esperaban que un líder fuera tan transversal en todas las islas, que tuviera tan claro lo que tenía que hacer en todas las islas, y que es muy querido en Canarias, que tiene el respaldo del Partido Socialista, de la militancia del Partido Socialista y también del Partido Socialista Federal. Y ayer quedó meridianamente claro en las palabras de nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Yo lo que creo es que no debemos confundir, insisto, el relato que intentan imponer con la realidad. Bueno, todavía sigue su curso la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias, por la que aún debe pasar Ángel Víctor Torres, y a la expectativa, señora Fierro, de si Víctor de Aldama comparecerá este jueves. Sí, a mí la verdad es que me hubiera gustado que la comisión de investigación hubiera tenido más repercusión en lo que ha dicho mucha gente que ha pasado por ahí, más allá de los nombres mediáticos, porque por ahí han pasado empresarios, han pasado técnicos de la administración tributaria, y han venido a decir que en los tiempos que vivimos ahora, ya hace 5 años, que fácil es mirar hacia atrás sin recordar el dolor y la ruptura social que supuso la pandemia, han venido a decir
que la relación con el gobierno de Canarias era extraordinaria y que las cosas se hicieron exquisitamente bien y que siempre se tuvo un objetivo, que era salvarle la vida a la gente. Y por lo tanto eso es lo que debía haber marcado esta comisión de investigación y también la repercusión mediática que está teniendo. Pero desgraciadamente, pues en este mundo de la inmediatez y del llamar la atención, probablemente a ustedes y hay quien también le llame más la atención que venga Víctor de Aldama o cualquier otro persona, ¿no? Persona pseudo pública, ¿no? ¿Contará cosas diferentes a las que ha contado? Bueno, eso no lo puedo decir yo. Lo que espero yo del señor Aldama es que traiga las pruebas que ha venido a decir. Fíjese la diferencia que tendrá el jueves cuando viene, si va a venir al final, con sus declaraciones en sede judicial. La mayor diferencia es que en sede judicial podía mentir y en el Parlamento de Canarias, en una comisión de investigación, no puede mentir. Por lo tanto, lo que le exigiremos al señor Aldama es que traiga las pruebas de las barbaridades y acusaciones que ha hecho sobre personas honradas, limpias y honestas. Y a los voceros del señor Aldama, pues exactamente lo mismo. Por lo tanto, la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias, a lo que nos debe servir a los responsables públicos y a los que vengan, es para tener un manual de instrucciones para saber cómo podemos mejorar las cosas que hicimos en la pandemia, porque pueden volver a pasar, y no para la prensa amarillista de la política, ¿no? Yo sé que esto genera mucho interés mediático, pero lo que nos debe hacer reflexionar es cómo podemos mejorar la gestión de una catástrofe como la que vivimos, ¿no? ¿Y qué pasará con las medidas recogidas en el decreto Ómnibus que afectan a Canarias? Bueno, lo dijo el presidente Sánchez ayer, fue bastante claro, ¿no? Buscaremos votos debajo de las piedras. Lo lamentable de esas reflexiones que sabemos ya que no podemos contar con el Partido Popular y por lo tanto hay que mandarle un mensaje claro a todas esas personas que ahora nos están escuchando, que van en el coche a su trabajo, que van en el transporte público a su trabajo. No cuenten ustedes con el Partido Popular, ni para ir en la guagua gratis, ni por supuesto si usted es pensionista, ver revalorizadas sus pensiones. Y si vive usted en la isla de La Palma, tenga en cuenta que el Partido Popular ha votado en contra. Y encima con la cara tan dura, después de haber votado en contra, siendo una organización política que es la herramienta para cambiar en la vida a la gente y que transforma la vida a la gente votando en el Congreso de los Diputados, y ellos votaron que no, al día siguiente abren una recogida de firmas en Change para pedirle al gobierno que revalorice las pensiones. Hay que tener la cara bien dura para llamarse a sí mismo tan inútiles. Usted, el Partido Popular, tenía la opción de revalorizar las pensiones. De verdad, tenemos una derecha en este país que está absolutamente perdida, pero el mensaje clave es a la mayoría social, a la gente que ahora mismo está yendo a trabajar a su puesto, es decirle que, sintiéndolo mucho, no pueden contar ustedes con el Partido Popular. Ni tampoco para la reforma de la ley de extranjería. Ni tampoco para la reforma de la ley de extranjería. Es dramático, ¿no? El cuanto peor, mejor, el que caiga quien caiga, el no nos importa lo que está pasando mientras ataquemos al gobierno de España sin darnos cuenta que a quien estamos fastidiando realmente es a la gente normal, a la gente de a pie, y esa es la actitud en bucle que tiene el Partido Popular en una deriva de ir contra el gobierno de España, de ir contra Sánchez sin pensar y sin tener la altura de miras, que a quien están dañando es a esta sociedad que necesita políticas que corrijan las desigualdades y que además sean justas con la mayoría social, como es, por ejemplo, la subida de las pensiones o la revalorización de las pensiones. El PP no está en eso, desgraciadamente no podemos contar con ellos, ni tampoco para solucionar una situación que tiene Canarias en las que hemos caminado mucho la mayoría de los partidos, salvo el Partido Popular que gobierna Canarias y que no se pone ni rojo cuando tiene que votar en contra de Canarias. Es absolutamente inaceptable que un partido que nos gestiona a todos en Canarias vote sistemáticamente en el Congreso de los Diputados, que es donde se le cambia la vida a la gente, en contra de Canarias. Pues Nira Fierro, secretaria de Organización del PSOE, aquí en Canarias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días y muchos éxitos. Gracias. 7:28. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Canarias ya cuenta con 144.000 autónomos, una cifra récord según el gobierno de las islas, cifra que contrasta, por otro lado, con el cierre de empresas. En noviembre, casi un centenar se vieron obligadas a cerrar. Vamos a saludar a Eliot Martín Alejandro, que es secretario general de ATA Canarias, de la Asociación de Autónomos de las Islas. Eliot Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Estíbaliz. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros de La Noche al Día. Bueno, crece el número de autónomos, pero por otro lado cierran empresas, sobre todo en el sector comercial y de la restauración. ¿Qué lectura hacemos de estos datos? Bueno, pues venimos de un ecosistema de muchos costes, de un aumento de los costes en alquiler, de los costes de los préstamos, de la inflación, de las subidas de los costes salariales, y la cuenta de resultados de los autónomos pues siempre va justa, ¿no? Es decir, hay mucha competitividad. Los autónomos, los comercios que no se estén subiendo al carro de la digitalización, pues para ser más productivos, para optimizar costes, pues están teniendo y van a tener muchos problemas para poder competir mejor, ¿no? Sí, es verdad que, como comentas, Canarias a nivel de crecimiento de autónomos goza de buena salud, es decir, tenemos esos 145.000 autónomos aproximadamente, con un ritmo de crecimiento muy superior a la media nacional. Pero sí es verdad que hay que poner el foco en ese mantenimiento de la actividad y en reducir esa mortalidad del colectivo. Entonces, ¿qué sectores se están viendo más perjudicados? Pues sobre todo el sector del comercio, ese pequeño comercio es el que más está sufriendo, y luego también, pues aunque en Canarias tiene poco peso, la agricultura es otro de los sectores que se está viendo más afectados por estos aumentos de costes. ¿Y por qué cuesta introducirlos quizás en el mundo de la digitalización? No sé si en el sector primario todavía es mucho más complicado. Hombre, pues por múltiples factores, ¿no? Primero de ellos, muchas veces requiere inversión, otras veces el perfil del autónomo es un perfil de una edad media quizás elevada y que le cuesta pues recibir formación o hacer ese cambio de estructura en un mundo tan competitivo, que lo que te funciona hoy dentro de 2 meses te funciona un poquito menos, y tiene que estar en una constante evolución para poder seguir siendo competitivo. Y esos son pues los factores que le ponen el palo en la rueda para poder seguir siendo eficientes y productivos dentro del marco de la digitalización. Si se trata de inversión, ¿con qué herramientas juegan precisamente para ese pequeño impulso? Hablo de ese impulso que tiene que ver con la financiación. Bueno, pues si nos metemos en el tema en el ámbito de la digitalización, sí es verdad que hay ciertas ayudas, ciertas subvenciones que pueden cubrirte pues esos primeros pasos de la digitalización, pero sí es verdad que al autónomo le cuesta ver esa inversión dentro de ese ámbito como una inversión como tal, sino que lo ven como un gasto, ¿no? Es decir, no están al 100% concienciados de que tienen que hacer pues esas reestructuras económicas, destinar ciertos recursos para realizar esas inversiones, y que vengan esos resultados en el corto, en el medio, y muchas veces se ven en el largo, ¿no? Es decir, al autónomo le cuesta ver, lo ve como un gasto y no como una inversión, y eso pues tenemos que seguir concienciando y seguir apostando por ese tipo de herramientas, porque es lo que le va a dar pues esa disminución de la mortalidad. Muchas veces escuchamos a los autónomos decir que les cuesta muchísimo mantener la actividad, muchas veces por las cargas fiscales, pero también hasta qué punto ya también es un problema de personal. ¿Se están encontrando quizás con ese problema, con ese gran escollo? Pues es uno de los grandes problemas que tienen los autónomos, y esto es transversal a todos los sectores, ¿no? Puede ser desde el sector de la construcción, desde el comercio, desde la hostelería. Es decir, el problema de personal, todos los autónomos me lo comentan, ¿no? Que indiferentemente del sector en el que ejerzan su actividad económica, pues tienen problemas para reclutar talento, para encontrar personal, y está siendo pues un impedimento a la hora de seguir creciendo los negocios. ¿Cuáles son los gastos, para que nos hagamos una idea, que debe afrontar un autónomo? Bueno, pues va a depender un poco del sector de actividad al que nos dediquemos, pero digamos el caso más usual pues puede ser ese autónomo que tiene que pagar su local, que tiene que pagar el coste de los empleados, de ese 1 o 2 empleados que puede llegar a tener, esa cuota de autónomo, la compra de mercancías en el caso de que se dedique a comerciar con esos bienes. Y luego, pues todos los gastos derivados de la explotación, ¿no? Es decir, la luz, el agua, el teléfono, las comunicaciones, la asesoría. Es decir, nos podemos pegar la mañana hablando de los costes de los autónomos. ¿Y cobran en tiempo y forma cuando estos autónomos también dependen de los cobros que vienen de las administraciones públicas? Bueno, pues eso es otro de los grandes problemas. No solamente lo que tarda la administración pública en realizar esos pagos, sino que no se han subido los precios de los contratos del sector público, ¿no? Y ahí tenemos cómo están subiendo todos los costes. Salario mínimo interprofesional probablemente suba en torno al 60% en los últimos 6 años. Y si le preguntamos a los autónomos, pues qué autónomos ha aumentado sus ingresos un 60% en 6 años, pues el resultado serán poquitos.
Además, muchas veces hemos escuchado, Elliot, como que los autónomos no se pueden permitir el lujo de ponerse malo. ¿Eso sigue siendo así? Sí, es decir, los datos son ahí, es decir, los índices de baja dentro de los autónomos son inferiores a los trabajadores por cuenta ajena. Pero la razón no es otra que si el autónomo se pone malo en muchas ocasiones no factura, tiene que bajar la persiana y no deja de traer el ingreso a casa pues para pagar su hipoteca, para pagar la cesta de la compra, para pagar los recibos. Es decir, que muchas veces somos los superhéroes, ¿no? Que no podemos permitirnos el estar malos porque no tenemos un respaldo social, unas prestaciones como los trabajadores por cuenta ajena que digamos que nos lo permitan. ¿De verdad que no han cambiado las cosas en ese sentido, de que un autónomo no pueda ponerse malo? No han tenido en cuenta estas reivindicaciones de las que estamos hablando hace muchísimos años. Bueno, sí, cierto es que ha habido mejoras en temas de las prestaciones, como el cese de actividad, por ejemplo, pero el autónomo al final lo ve como que si está en casa deja de facturar y la prestación que recibiría por baja de IT es inferior a lo que genera su negocio, ¿no? Por eso siempre está en esa dualidad, en esa decisión. Pero sí es verdad que hay que buscar otro modelo que les facilite esa conciliación. Bueno, con todos estos inconvenientes que hemos hablado de muchos de ellos, me imagino que también habrán ventajas para el autónomo. Lo digo para aquellas personas que nos están escuchando y que quieren emprender esa aventura, ¿no? La de ser autónomo. ¿Qué ventajas tienen los autónomos? Hombre, pues las tiene, ¿no? Aunque socialmente veamos que el autónomo es el gran perjudicado de la sociedad, pues no. Es decir, tenemos muchas ventajas como el hecho de sentirse autorrealizado, ¿no? El hecho de que tú una idea de negocio pues la traslades al mercado y veas cómo tiene esa remuneración económica y cómo tienes que crecer como persona para poder crecer como profesional dentro de ese ámbito del autónomo, y aparte también pues esos beneficios que tiene para esa conciliación que puede llegar a tener, en el que puedes adaptar tus horarios. No en todos los sectores, no en todas las actividades, pero siempre vas a tener un poco más de flexibilidad a la hora de tomar tus decisiones y no dependerías de un tercero para tener una remuneración, sino que depende de tu creatividad, de tu empeño y de tu esfuerzo. Además, hablamos de que los autónomos también suponen el gran sostén del empleo también en nuestro país. Totalmente, y sobre todo en Canarias, Estíbaliz, si me permite, hacer una reflexión que hacemos nosotros, y en este caso, en este ejemplo se ve bastante clara. Es decir, en Canarias somos 145.000 autónomos por 155.000 desempleados. Es decir, si apostamos por el crecimiento de los autónomos, si 1 de cada 3 autónomos logra crecer su actividad y tiene que realizar una contratación, esto tendría un impacto de un 20 o un 30% en las tasas de desempleo. Y esto pasaríamos de tener pérdidas por esas prestaciones o gasto por esas prestaciones a tener ingresos por cotizaciones, ¿no? Y podríamos pues hacer inversiones en sanidad, inversiones en educación, inversiones en infraestructura, y tendríamos un ecosistema un poco mejor, ¿no? Es decir, que si queremos tener una Canaria mejor, pues es importante potenciar al colectivo autónomo. Bueno, aprovechando su presencia, nuestro teléfono, el número de WhatsApp está abierto, el 616-486-754, y por ejemplo nos hace llegar un oyente, dice: yo más de 40 años autónomo y la incapacidad temporal la cobré, ahora asistencia médica muy, muy escasa. ¿Qué tiene que decir a este comentario? Bueno, ahí siempre, es decir, vemos que las prestaciones por contingencias comunes de las mutuas son las que son, ¿no? Es decir, vemos cómo funciona por la mera burocracia que tiene el sistema educativo, el sistema sanitario, perdón. Y es esos trámites burocráticos que siempre nos van a penalizar en cualquier ámbito, ¿no? En este caso en el ámbito sanitario, y habrá que valorar y ponderar esas propuestas de mejora para hacer este sistema mucho más efectivo, por supuesto. Bueno, el Gobierno de Canarias anuncia un observatorio del autónomo para analizar la evolución del mercado y buscar soluciones. ¿Cree que será una herramienta buena para ustedes? Pues personalmente considero que es una herramienta clave, ¿no? Hasta ahora no hemos analizado en profundidad, no se ha hecho un análisis exhaustivo de las condiciones de los autónomos, de cuál es su mortalidad, de cuál es su facturación, de qué políticas tienen que ser diseñadas para las distintas etapas de los autónomos. Es decir, no es lo mismo un autónomo que está en esos primeros meses, en esos primeros años de actividad, a un autónomo que ya tiene 3, 4, 5, que lo que quiere es crecer, o a un autónomo que ya tiene más de 20 años en la actividad y lo que hay que enfocarse es en ese relevo generacional. Es decir, hay que identificar
las distintas etapas en las que se encuentra el colectivo autónomo para aplicar las medidas o para aplicar las recetas que sea necesaria en función de sus condiciones. Yo pienso que es una herramienta positiva. Bueno, Elión Martín está hablando con nosotros, secretario general de ATA. Él seguirá con nosotros, pero tenemos que despedir a nuestros compañeros de la televisión canaria que han seguido gran parte de este programa. Los dejamos a continuación con Buenos Días Canarias en Televisión Canaria, pero Eliot, hablando precisamente de la situación de los autónomos en Canarias,